flacidez es un tema de consulta del consultorio de flacidez. En realidad, flacidez es un tema de consulta del consultorio, les diría de aproximadamente un 60% de las consultas son a través de este tema de flacidez, con lo cual vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles, ¿no? Preocupa porque es el que más marca el envejecimiento, marca la edad, marca el paso del tiempo, marca las distintas preocupaciones de nuestros pacientes. Fundamentalmente, como todo lo fundamental en todo lo que es medicina, el buen diagnóstico hace al buen tratamiento, con lo cual debemos tener un diagnóstico acertado para tener un éxito en el tratamiento. Así nos puede pasar, considerando que tenemos dos aspectos importantes. Uno es el óptico, que es aquello que nosotros vemos, más allá de la causa, puede tener un aspecto flácido y que no tenga una flacidez real. Vamos a tratar de ir diferenciando y explicando y viendo las distintas, más que nada los distintos ejemplos. Y estructural reales son múltiples causas que pueden llevar a esta flacidez y tener ese daño, esa afectación en esa estructura, en esa zona, en ese lugar donde nosotros queremos trabajar o ver o solucionar. El aspecto óptico es lo que vemos. Es si realmente vemos ese descenso, esa caída de esas estructuras en ese paciente a favor de la gravedad, con pliegues, con arrugas, con puntos de anclaje fijos, que son los que más nos van a marcar esa progresión, esa flacidez. Y es ese efecto por el cual nos consultan la mayoría de los pacientes, por el cual van al consultorio y comienzan pidiendo que les solucionemos este aspecto, que es un aspecto de flacidez, ¿de acuerdo? La ubicación de la flacidez es en cualquier parte del cuerpo que tenga una zona de anclaje y una zona que se pueda caer, una zona de anclaje y una zona que pueda descender. Siempre vamos a tener el mismo aspecto. De ahí es que muchas consultas que vamos a ir viendo que se manifiestan como flacidez no son tales, pero sí se comportan con este patrón, un patrón de anclaje y un descenso, una pérdida de turgencia, una pérdida de elasticidad o un aumento de volumen de peso con el consiguiente aspecto de flacidez, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en todas las partes del cuerpo. Fundamentalmente vamos a basarnos en lo que es el envejecimiento facial, ¿no? El envejecimiento del rostro. Vamos a tener que haber cambios en las 6 capas principales de la cara, de adentro hacia afuera hueso, los músculos de expresión y masticación, el sistema músculo polineurotiko esqueleto, esas grasas, bolsitas de grasa que tenemos tanto temporal como bucal, la estructura de la dermis y la estructura de la epidermis. Estas son las capas que se van a afectar con el paso del envejecimiento. Lo único que nunca se va a modificar, que ya lo vamos a charlar a ustedes cuando nos toque ver el tema de subcisión, son las zonas de anclaje anatómico, como es el pliegue nasolabial. Es lo único que no se modifica, pero es una zona de anclaje, es un anclaje anatómico, con lo cual eso jamás se va a modificar, esa zona de anclaje. El hueso, ¿qué es lo que tiene? Con la pérdida, con el paso del tiempo, vamos a ver distintas manifestaciones, como la pérdida de volumen, esa redistribución ósea, como vamos viendo cómo es en el niño, cómo es en el adulto, y cómo va haciendo en el anciano. Pérdida de tamaño vertical, pérdida de tamaño vertical, y elevación de la región medial superior de las mejillas. Vamos a ver ese cambio, esa modificación, ese envejecimiento, es parte de lo que nos va a llevar a que tengamos que ver cómo lo corregimos. Los músculos de expresión y masticación, poco o ningún cambio, a veces se pueden hipertrofiar de acuerdo a lo que sea el paciente, pero no son responsables de la flacidez. Sí, la base anatómica de las capas de la grasa, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, lo que obedece es que hay una pérdida de volumen. ¿En quiénes? En la zona bucal, en la zona malar y en la zona temporal, ¿sí? Lo que esto va a llevar a que en vez de tener una forma redondeada ese rostro va a ser un rostro alargado. Estas pérdidas de estos paquetes grasos son las que van a dar ese cambio de forma de la cara con el consiguiente aspecto de flacidez. ¿Quién es el único que no se modifica y es más, aumenta de volumen con el tiempo? El submentoniano y el del cuello, ¿eh? Que va perdiendo la pérdida, de definición del cuello, con lo cual ese ángulo es el que vamos a tener que ir reviendo y probablemente, bueno, después tenemos las fórmulas para corregirlo. Para ver lo estructural hay que diferenciar dos cosas muy importantes que parecen iguales y no lo son iguales, ¿no? Cuando se pierde esa laxitud de tejido conectivo, las fibras elásticas, las fibras de sostén, lo llamamos verdaderamente flacidez. Cuando lo que se pierde es el tono muscular, eso lo llamamos hipotonía. Y muchas veces confundimos uno con el otro en el tratamiento de flacidez. Entonces, un correcto diagnóstico nos llevaría a un correcto tratamiento. Vamos a ver flacidez aún en personas jóvenes. Y veamos lo que decíamos al principio. Esas zonas de anclaje con pérdida del sostén son las que nos van a dar ese aspecto flácido. ¿Y qué vemos acá? Vemos zonas reales de anclaje. Anatómicas no son anatómicas. Estas zonas de anclaje no son anatómicas, lo que conlleva a este aspecto en zonas no anatómicas, que son post-lipoaspiración. Estos son canulazos, el canulazo o el láser fabrica esa zona de adherencia, esa zona de firmeza, ese anclaje fibroso, con lo cual la poca piel que queda con tejido celular subcutáneo,
va a marcar esa zona de anclaje y va a dar ese aspecto de pérdida del tono, ese aspecto de flacidez. Entonces, esto lo podemos ver no solo en personas mayores, sino en personas jóvenes y cada vez es de práctica más diaria en el consultorio. Si observamos estos dos pacientes, esta paciente fundamentalmente nos consulta porque quiere mejorar esta zona de distribución de grasa, que fue casualmente luego de una lipoláser, y que ella consulta para ver si le podemos sacar esta zona grasa, cuando en realidad lo que le pasó a esta paciente es que la lipoaspiración fue de tal magnitud que esto está firmemente pegado a la zona poneurótica, casi sin tejido celular subcutáneo, y gracias a esta zona central es que mantiene la vascularización del resto. Si ustedes ven, tiene ese cambio de coloración, esas livideces, en el abdomen. Entonces muchas veces lo que vemos como una cosa es otra, lo mismo que esta paciente que consulta por estos aspectos de flacidez, y fíjense que también son zonas de anclaje. Entonces podemos fracasar en tomarlo como tratamiento de flacidez cuando realmente la fisiopatología de esa procedencia, de esa flacidez no es tal, sino que deberíamos pensar en liberar las zonas de anclaje para que el aspecto óptico de esa flacidez deje de ser tal. ¿De acuerdo? Luego hablamos de lo que referíamos, esa diferencia que debemos tener entre la zona de aspecto flácido y la hipotonía muscular o la pérdida. Esto es una estructura normal en donde la paciente tiene una pared anterior firme, un tono muscular firme, con lo cual nada de lo que está dentro se proyecta hacia afuera. Entonces la paciente puede consultarnos para trabajar sobre la grasa que tiene, que podemos aceptar teniendo una pared y quedaría un abdomen plano. En cambio, cuando existe una hipotonía muscular, con esa pérdida de tensión del músculo, esa falta de ubicación del músculo, lo que debemos pensar es cómo darle, en vez de tratar ese tejido adiposo, cómo darle tonicidad a esa pared abdominal, utilizando distintas corrientes que creo que todavía no tengo una clase ustedes, pero bueno, va a ser parte del tema de charla en alguna de las clases. Lo otro que debemos ver es teniendo un tono de pared muscular, esta sobrecarga adiposa es la que me da ese aspecto flácido a esa paciente, ¿de acuerdo? Y lo último que debemos diferenciar es ver cuando, nosotros ya lo vamos a ver ahora en las personas diapositivas, es ver cuando el paciente pierde esa contracción, esa unión de la línea blanca, y esa línea blanca o línea media empieza a desgarrarse o a afinarse o a separarse posparto, posembarazo o por la lasitud propia del tejido, debemos diferenciar porque ese paciente no lo vamos a solucionar con nada estético, sino que la solución es absolutamente quirúrgica, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo en la forma práctica podemos ver el diagnóstico de un paciente con respecto al otro? Primero, cuando lo revisamos, vemos que este abdomen la paciente nos consulta porque le molesta este abdomen. Entonces viene a que le saquemos grasa para mejorar ese abdomen. Cuando la revisamos de pie, vemos que palpamos que no hay una resistencia importante de la pared abdominal y palpamos que el tejido graso es mucho más chico de lo que ella misma sospecha. Lo que le está pasando es que su tono de la pared muscular no la acompaña. A esa paciente la ponemos en decúbito dorsal y ese abdomen pasa a estar plano. Entonces, debemos corregir la adiposidad, debemos corregir la flacidez cutánea o debemos corregir ese tono muscular. Este diagnóstico muscular es lo que nos hace el diagnóstico diferencial y un correcto tratamiento. Si no, nosotros ofrecemos corregir con determinados lipolíticos esta zona abdominal y es un fracaso rotundo en cuanto al tratamiento. Si nosotros mejoramos el tono de la pared abdominal, inmediatamente la mejoría de la paciente va a ser sustancial y luego evalúo realmente si hay algún procedimiento que yo pueda hacer para mejorarle luego si la obesidad localizada. Entonces, como dijimos al principio, un correcto diagnóstico es un correcto tratamiento. Acostarla en decúbito dorsal, hacerle levantar la cabeza, dándole ligera resistencia al hecho de poder levantar la frente de la cabecita, inmediatamente se pone de manifiesto esa pérdida de la elasticidad del sostén de la línea media, teniendo diastasis de recto, los rectos llegan hasta acá, con lo cual tiene una diastasis, mal puedo tratarla. Al igual que la paciente que nos consulta por flacidez, y lo que tiene también es una gran diastasis de la línea media, con lo cual el tratamiento va a fracasar seguramente hagamos lo que hagamos. Y luego el segundo paso de estructura, que decimos, ¿hay flacidez o parece? O sea, ¿está caído o le falta contenido? ¿O hubo pérdida del contenido? Entonces, eso le da un aspecto flácido cuando realmente no es flacidez lo que tiene, sino que pérdida de volumen, pérdida del contorno. Con lo cual yo tengo que, al hecho de levantar, fundamentalmente rellenarlo, ¿sí? Rellenar ese contenido, ese lugar, y con eso va a tener la pérdida del aspecto flácido. Entonces, ya tenemos dos entidades que podemos confundir con flacidez, cuando realmente una es pérdida de tono muscular y otra es por pérdida de volumen. Debemos diferenciar uno con respecto a la otra. Entonces, esto es lo que tenemos que mejorar, diferenciar y trabajar con respecto a ello. Lo mismo
es esto, indistintamente de la edad, esa pérdida de volumen, esa pérdida, no es el aspecto de flacidez, sino que realmente es una pérdida de volumen realmente, una hipotrofia muscular junto con una pérdida de volumen del tejido celular subcutáneo. Por lo cual, más voy a tratar esa flacidez, sino lo que tengo que aportar es volumen y músculo. Y cosas que en modelos que parecen perfectos, pasado el tiempo y dietas, este es el resultado. Entonces, esta paciente es claro que no tiene, que es como refieren ellos, se me cayó el glúteo, se me cayó la cola, sino realmente lo que tienen es que tiene una pérdida de volumen, una pérdida de masa, y no es un tratamiento de flacidez, sino es un tratamiento de volumen. Lo opuesto a lo que tenemos mayor volumen y nos da un aspecto de flacidez. Entonces la solución aquí es distinto, es quitar ese volumen, quitar ese peso, ver cómo se pega la zona y de lo contrario, ahí sí hacerle un tratamiento de piel. Pero primero debo vaciar, quitar, sacar el peso para luego realmente plantearme el tratamiento de la piel. Ya lo vamos a hablar en esto cuando hablemos de bioinspección lipídica ambulatoria, vamos a hablar de este tipo de procedimientos, ¿de acuerdo? Entonces, primer paso, si la causa es muscular, lo primero que debo hacer es tonificar el músculo, hipertrofiar el músculo, con ejercicio, con electroestimulación o con plataformas vibratorias que por ahí hoy están más caídas en desuso por las distintas lesiones que han provocado. El gran mentor de las plataformas vibratorias fue Rafael Nadal, el tenista, y bueno, justamente lo que él tuvo, gran problema en su carrera, y tiene actualmente sus rodillas, y es por el microtrauma también que hacía la plataforma vibratoria. En cambio, cuando es cutánea, lo que debemos hacer es aumentar la producción de fibras, tensar las fibras que ya existen, contraer las miofibrillas, y esto es el ABC de todos nosotros, inducir a la fibrosis. Y la gran mayoría de los tratamientos contra la flacidez mejoran el colágeno e inducen a la fibrosis. Los vamos a enumerar, los vamos a ver, pero es el principio básico que nace del sostén, crear fibrosis. ¿Con qué podemos tratar esa flacidez cutánea? Con lo que haga respuesta, como dijimos, con lo que tenga respuesta hacia el colágeno, como puede ser mesorol en microneedling, mesoterapia, que puede tener respuesta del colágeno y respuesta también a la fibrosis, con distintos peeling con respecto al colágeno. Bandas de fibrosis de Lauret, que esto es absolutamente de fibrosis, radiofrecuencia, y lo que va a llevar a una mejora del colágeno, pero a su vez va a llevar a la fibrosis. Y el Lauret fue el principio básico de los hilos. Primero existió el Lauret y luego existieron los hilos. Y hoy ya lo vamos a enumerar. Hay otros procedimientos que tienen la misma tendencia, que son los que más estarían en boga ahora, pero realmente vamos a nombrarlos y vamos a hablar de las distintas posibilidades que tenemos en el tratamiento. El principio básico, entonces, dijimos, de cualquier tratamiento de flacidez es dar sostén. Dar sostén a esa zona que ha perdido esa elasticidad, ese tejido conectivo, ese gran sostén, lo perdió. Lo podemos hacer mediante bioestimulación y con la respuesta de ese organismo a esa estimulación, con la consiguiente fibrosis. Son varios los que provocan esto, los que producen esto, y los vamos a ir mencionando y vamos a nombrar el que van a tener en el práctico en la próxima vuelta, los demás los vamos a tener en distintas oportunidades. Fundamentalmente, de lo que vamos a hablar es del Lauret 9. Lauret 9 es un polidocanol. El polidocanol es el tan comúnmente conocido HPD, que es el que se utiliza en flebología. En flebología se usa del 0,25 hasta el 4. Y en este caso el polidocanol es un HPD al 0,05. Perdón un segundo. Hija, estoy dando clases. No. Al 0,05. Eso es el nombre de fantasía, Lauret 9, es el polidocanol, es el HPD, que es un detergente que induce a la fibrosis. Lo vamos a ver cuando veamos la clase de flebología o fleboestética, es con lo que realmente nosotros utilizamos para esclerosar. Lo inyectamos a nivel de la hipodermis, siempre con técnica de retroinyección. Recuerden que cuando yo no quiero que algo sea expansivo y adopte el plano a su distribución, siempre trato de hacerlo retroinyección para no tener presión positiva y que el producto quede donde yo lo pongo y no que vaya donde yo no quiero que vaya. Lo puedo utilizar solo o combinado, ya vamos a ver las combinaciones. Y a veces puede haber anestésicos para disminuir las molestias, pero de la post-aplicación, no para disminuir las molestias de la aplicación, porque ese agente anestésico que le agregó llega tarde, llega una vez que ya la pinché y ya deposité el producto. Pero como el producto es un producto irritativo, que produce un efecto inflamatorio, ese efecto inflamatorio voy a tener como respuesta esa fibrosis local en la aplicación. Las fórmulas que vamos a poder manejar. Lauret 9, con piruvato de sodio, con procaína o con lidocaína. Si nosotros tuviésemos que elegir, yo les diría, no procaína, porque como esto produce un efecto inflamatorio local, yo tampoco quiero algo que me estabilice la membrana y me mantenga por más tiempo el producto. Y si lo quiero usar como agente anestésico, la procaína tiene un onset mucho más tardío que la lidocaína y tiene un periodo de acción mucho más corto que la lidocaína, con lo cual, si tengo que elegir mi fórmula ideal, Lauret, piruvato
y lidocaína. ¿De acuerdo? Puedo utilizarlo en partes iguales, puedo usarlo desbalanceado, por ejemplo, bueno, coloco 3 de Lauren, 1 de piruvato y 1 o 2 de lidocaína. Eso depende de cómo yo quiera modificarlo. Y la formulación más habitual, la que más nos gusta a nosotros, es directamente el Lauren 9, con lidocaína. Puede ser una proporción de 4:1, de 5:1, de 3:2, depende de la manifestación de la paciente y depende de cómo ustedes quieran la respuesta inflamatoria local. Cuanto más concentrado lo utilizan, mayor respuesta local va a tener, y a su vez más inflamación y más disconfort, y ópticamente un proceso inflamatorio mayor. Entonces lo vamos a ir balanceando y lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando nosotros lo buscamos en un abdomen, queremos corregir esta flacidez del abdomen, hoy en día yo creo que una de las mejores respuestas a nivel de fibrosis, más que hilos, más que otros procedimientos, es justamente la aplicación del Lauren 9. ¿De acuerdo? El cómo lo podemos ubicar va a ser depende de cómo yo quiero que esa fibrosis me haga retracción. Jamás voy a colocarlo en este sentido porque voy a aumentar las zonas de anclaje y ese aspecto de flacidez va a ser mayor, más notorio, va a ser peor. Con lo cual, lo que voy a ubicar es yendo a favor de donde yo quiero que haga la tracción y me dé el sostén del tejido. Puedo hacerlo de esta manera, puedo hacerlo a nivel supraumbilical, en forma radiada de sol, o también puedo utilizar lo que se llama una forma de malla, dependiendo de la ubicación, dependiendo del grado de flacidez, dependiendo de lo que yo estoy queriendo buscar o hacer. ¿De acuerdo? Eso lo voy a decidir y lo voy a ver a cómo dé lugar ese paciente. Perdón. Y recuerden que por protocolo, este es un proceso que voy a dar una respuesta cicatrizal local, un periodo inflamatorio local, con lo cual lo voy a estar aplicando aproximadamente cada 45 entre 30 y 45 días hasta cada 60 días. ¿De acuerdo? A nivel facial, si la pérdida, si la flacidez es en este sentido, yo la tracción se la quiero dar en este sentido. Con lo cual, la aplicación de mi producto va a ser siempre a favor de la línea de sustentación. Entonces, puedo hacer varias rayitas, pequeñas, cortas, largas, que representan a la colocación de un hilo, que representan a la colocación de un producto, como es el de calcio, el PPLA, ya lo vamos a mencionar y a nombrar. O en cara interna, o en la parte tricipital, puede ser en forma de flecha o en forma de pluma, de trigo, como le guste llamarlo, es con un eje central y con líneas de distribución. ¿De acuerdo? Otros protocolos que puedo utilizar cuando hay ya pérdida de ese tono, pero a su vez tengo un aumento del volumen y ese aumento del volumen me está llevando también a ese grado de flacidez, puedo combinar HPD, que es polidocanol al 1%, con fosfatidilcolina en partes iguales, puedo agregarle lidocaína en la mitad, pero esto es absolutamente agresivo, es absolutamente, si migra a superficie, da directamente necrosis, con lo cual es una técnica poco segura, y es correcto que lo hagan manos que sean, que tengan ya cierto grado de experiencia, y recuerden que no se puede aplicar si no lo voy a ocluir, sellar e impedir que migre a la superficie. Es una buena técnica, da mucha fibrosis, da lipólisis, pero recuerden que es muy poco segura, no la mostramos, no la enseñamos, no la damos porque realmente no es una técnica con seguridad y solamente se lo sugerimos en manos que tengan cierto grado de experiencia. Nuevos productos que estimulan como por producción de colágeno y a su vez también producen fibrosis, todos bajan del mismo concepto. Todo empezó por el Lauren 9 hace millones de años, hace muchísimos años que utilizamos el Lauren 9, luego bajo la técnica del Lauren 9 siguieron apareciendo los hilos, y ahora, desde hace un tiempo también, pero ahora está en hipermoda, el hidroxiapatita de calcio y el PP de agua espulcra, ¿de acuerdo? Todos van sobre el mismo fundamento, todos van a la bioestimulación, todos van a mejorar la producción de colágeno y todos van a una respuesta de fibrosis local, con lo cual se va a retraer. La aplicación siempre de todos es con aguja 30G, sí, de todos los productos con aguja 30G, salvo el que nombramos anteriormente, que no es para la gente que no tenga experiencia, que pueden llegar a utilizar agujas 27G, ¿de acuerdo? Esta es la aplicación de esto vamos a seguramente, habrá alguna pequeña presentación en algún momento de nuestra pulsada, que después lo veré con el doctor Laboría, cuando es que se le da, y la hidroxiapatita de calcio, sí, hay alguien, Gala, que es marketinera, Snuit en Argentina, Snuit o Radier. Correcto. Pero tienen técnicas de aplicación totalmente distintas de lo que estamos charlando, no es de lo que vamos a hablar hoy, no es de lo que vamos a presentar hoy, sino que vamos a presentar una técnica que hace mucho tiempo que utilizamos todos, es muy útil, de muy bajo costo, con muy buena respuesta, y era la predecesora de todo esto que luego surgió. Como decíamos, en zonas
que tiene flacidez, podemos aplicar ese Laureate de forma superficial, o con ese tratamiento de volumen aplicamos a busca plena, como habíamos puesto, esa fosfatilicolina y ese HPD en el mismo vial diluido al medio con lidocaína. Entonces, como habíamos dicho, la aplicación de ese producto, que es el Laureate 9, lo vamos a estar aplicando en abdomen inferior, no en abdomen superior, en forma de malla, en forma tramada, con retroinyección. Voy labrando esa cuadrícula y en base a esa cuadrícula voy siguiendo y voy dejando el retroinyección, entrando al final de cada zona inyectada para tratar de utilizar esa lidocaína que también tenemos. 30G por medio, Roberto, 30G por medio. No necesita anestesia tópica previa, no, muchachos. Anestesia tópica previa es una lujuria, es un lujo, y no, lo usamos solamente en determinados procedimientos, como puede ser la colocación de plasma con plaquetas o la actividad de microneedling. Y para de contar, no sé si sin hidratación o skin booster también podemos colocarlo. Puede que sí, yo creo que en esas tres prácticas nada más. Después, para nada de todo esto hace falta anestesia tópica. No, la verdad, no tiene el más mínimo sentido. El costo operativo es alto y nos agrega un factor de dificultad y no de actividad. ¿Siempre se utiliza la misma técnica para cualquier parte del cuerpo? Sí, siempre es la misma técnica para cualquier parte del cuerpo. Siempre es el mismo plano de aplicación, siempre es la misma forma de aplicación, siempre es el retroinyección. Lo que cambia es el diseño que nosotros establecemos para las distintas partes del cuerpo. ¿De acuerdo? Se puede hacer, como habíamos dicho, mesoterapia, se puede hacer la mesoterapia en rostro, sí, pero también se puede hacer esta técnica de retroinyector en rostro. Tanto en cuerpo como en rostro es la misma técnica, igual. Hay que no, el plano que estamos imponiendo no, para nada, no pasa absolutamente nada. En caso de que el producto vaya a un vaso, yo lo inyecto todos los días dentro de un vaso porque yo hago mucha flebología y todos los días escleroso y no escleroso con Laureate 0,05, estamos esclerosando al 0,5% o al 1%. Y es para eso, no pasa absolutamente nada a este volumen, no hay que aspirar, no hay que hacer nada. Igualmente, en el plano que estamos trabajando, no hay riesgo de ningún vaso, ¿de acuerdo? Contraindicaciones locales, no, ninguna, salvo que tenga alguna lesión activa en la piel, el resto no tiene contraindicaciones en lo más mínimo. Ingresa paralelos, paralelos, no, ni 15 ni 30 grados. Solamente flanquean la piel angulada, pero luego se ponen tangencial a la piel, van paralelos a la piel. La inyección es en hipodermis, entre tejidos entre piel y tejido subcutáneo, el plano de clivaje entre la piel y tejido subcutáneo, apoyando ligeramente sobre el plano de la piel. En caso de microneedling, ¿cada cuánto que microneedling? ¿De qué estamos hablando? No es tema de hoy microneedling, no. No, microneedling, no sé si ya lo tuvieron, no lo tuvieron todavía, no recuerdo, pero no es tema de charla de hoy. Bueno. ¿Qué más? A ver. En caso de que cada cuánto microneedling es un procedimiento que creo que todavía no lo dimos, así que ya vamos a hablar de microneedling cuando llegue microneedling. Cánulas no, para esto no, cánulas no. No, plano este no es de cánulas, no hace falta cánulas. Con la aguja 30G y medio es súper bien, va bárbaro y no te hace falta utilizar cánulas en esto, para nada. Granulomas no. Si el plano de aplicación y el volumen es coherente, no puede organizar granulomas. Si deposito un bolo de fármaco, bueno, puedo hacer algún tipo de depósito importante, pero solamente con masajearlo localmente ya desaparece esa concentración de producto. En realidad es más un farmacoma que otra cosa. No, el granuloma no es de riesgo acá, con un solo masaje, con ultrasonido desaparece. Sintomatología no, lo que puede sentir, por eso le ponemos lidocaína, da un proceso de una sensación de calor, de tensión local por la inflamación que produce las primeras 24 48 horas. Se van a inflamar todas las líneas de aplicación que hice, todas las bandas de aplicación que hice, se van a inflamar en las primeras 24 48 horas y después se desinflaman absolutamente. Si hay algo que no me gusta como quedó, tengo mi amigo el ultrasonido que es con que voy a dispersar eso. Va tangencial al plano profundo de la piel, doctor. ¿Qué efecto de eso pueden traer? Todo lo que trae proceso inflamatorio. Si aplico mucho volumen, muy superficial, a mucha tensión, probablemente haga necrosis. Pero si lo aplico en el plano adecuado, restricción y en el volumen adecuado, no pasa más nada que el proceso inflamatorio local y la consiguiente fibrosis que lo que busco, ¿no? Indicación para el tratamiento, no, si tiene alguna molestia muy importante, colocarse frío, nada más. La controlo, si en el control veo que alguna zona me quedó un poco muy inflamado o palpo mucho el depósito de producto, le paso ultrasonido en forma inmediata. El máximo de producto en la zona, realmente, Micaela, puedes poner, creo que te va a dar más límite de la lidocaína,
que el Lauren. El Lauren 9, calculen que nosotros podemos llegar a inyectar 5, 6, 7 centímetros cúbicos por vía endovenosa sin ninguna dificultad, al 1%. Y acá estamos hablando de algo 0,05. No estamos muy lejos de una dosis tóxica. Nos cansamos nosotros antes de intoxicarla, pero sí, ojo con la lidocaína, que recuerden que sin epinefrina es de aproximadamente 20 centímetros cúbicos como mucho, ¿no? ¿Cuántas sesiones son necesarias? Depende del paciente, Juan Ignacio, depende de lo que vos tengas. No sé qué paciente tenés, qué zona tenés, cuántas aplicaciones vas a tener. Si provoca fibrosis, va a depender de cuántas veces quiera provocar fibrosis local en la zona para tener una respuesta que vos aceptes. Hay un paciente y no hay una dosis, ¿sí? En el proceso cicatrizal, como habíamos hablado, Kevin, como la charla que dimos de cicatrización, entre 35 a 60 días es el máximo efecto. La fibrosis, doctora, dura toda la vida, jamás se va la fibrosis. La fibrosis sigue estando ahí, yo puedo hacerle una biopsia en la zona donde inyecté y sigue teniendo la fibrosis. Por suerte el paciente sigue envejeciendo, ¿no? Gracias a que sigue envejeciendo, podemos seguirla tratando. Ninguno, Adriana. ¿Cuántos días debemos sentarse de trabajo? Ninguno, cero, tiene que ir a trabajar. Que no sea piquetera, que vaya a trabajar lo mismo que le inyecté. Otros tratamientos locales, ¿para dónde? ¿Para qué? ¿Para cuándo? Depende de lo que vos digas como tratamientos. ¿Tratamientos para qué? En caso de aplicar en el rostro. No, pero puede ir perfectamente. O sea, le van a quedar ciertas zonas enrojecidas el primer día que la aplicas, al otro día puede ir a trabajar perfectamente. No hay ningún problema. ¿Se puede realizar varias zonas a la vez? Sí, puede hacerlo en varias zonas a la vez, no hay ningún problema. Lo único es que establezcan protocolos, ¿no? Creen zonas para trabajar, sean ordenados. ¿Vos cesárea pondría bien? Sí, desde ya, al igual que la charla que vamos a tener ahora. Plasma láser no hablamos todavía. Plasma láser lo yo mucho más adelante del año. Son cosas parecidas pero distintas, ¿no? La reacción que produce el plasma láser es una reacción cicatrizal y no una reacción de fibrosis, todo lo contrario. Lo que menos puedo esperar es que el plasma láser dé una reacción de fibrosis, todo lo contrario, es una reacción hacia una quemadura, con lo cual va a tener una respuesta cicatrizal local. Puede ser uno separado del otro o uno arriba del otro, dependiendo del volumen y el sentido común que tengan. Si van a hacer un proceso inflamatorio y una quemadura muy importante, probablemente después tengan un problema vascular local, con lo cual no sería lo que uno persigue. Pero son planos distintos, respuestas distintas. Lo ideal es intercalarlos una vez por mes, por lo menos, ¿no? No, queloides no. No tuvieron nada. Sí, para combinar hay. Lo que pasa es que depende. Adela, no sé de qué zona me estás hablando, qué estamos haciendo. Sí, se lo puede combinar. Esto es un tratamiento dentro de un protocolo de tratamiento que lo voy a hacer, como dijimos, una vez cada 45 días aproximadamente al paciente, con lo cual tengo los otros 30 días que debo combinarlo con algún otro protocolo. Todo protocolo que me dé una respuesta cicatrizal me va a servir. Mejorar colocando plasma con plaquetas, haciendo microneedling, desde ya que sí, a nivel abdominal es uno de los temas del protocolo, junto con hacerle plasma con plaquetas, hacerle microneedling en el abdomen y hacerle esto concomitantemente. Entonces, tengo un protocolo armado que puedo hacerlo perfectamente. Y esto se lo hago una vez cada 40 días, ¿sí? En la misma zona. Bueno, a ver, un segundo, vamos a ordenar un cable que está molestando. Bien. Bueno, muy bien, yo tenía todo conectado, la zapatilla apagada, brillante que tuve. Esto es todo que me queda sin batería. Bueno. Hola, en varices con Lauren 9 se puede hacer más seguido, no cada vez, no entendí por qué. ¿Ah? No. Escleroterapia de soledad es una cosa y Lauren 9 es otra. Lo único que asociamos una cosa con la otra es que es el mismo producto, a distintas concentraciones, pero es el mismo producto, ¿no? No tiene nada que ver. El tratamiento esclerosante es una cosa y esto es otra cosa. Repetir cada 30 o 40 días, exacto. Depende del paciente, más de una vez también. Más de una vez también. En la parte hospital, el protocolo de soledad probablemente lo repitas más de 5, más de 6 veces, ¿no? Dentro del protocolo de lo que estamos tratando. Bueno, hospital vas a tratar con fosfatidilcolina, le vas a hacer terapia y le vas a ir haciendo Lauren 9 una vez por mes, abarcando las distintas tramas que vos quieras trabajar. Lorena, ¿cuántas sesiones? ¿En qué paciente? ¿Para qué? ¿En qué patología? ¿En qué lugar? ¿Para qué? Podés hacer las que vos quieras. Todas las sesiones que vos quieras el resto de tu vida. No hay dificultad. Bueno, ¿qué hora es? Vamos bien, así llegamos al Ateneo. Tengo una duda de concepto. Si viene una paciente, por ejemplo, con flacidez y celulitis en glúteo, quiero impedir la fibrosis en un plano y estimularla en otro. Flacidez y celulitis me parece que estás asociando mal. Seguramente tiene celulitis y no tiene flacidez. Casi seguro. ¿Eh? Las dos cosas al mismo tiempo
no. O puede tener celulitis y pérdida de volumen glúteo, que es distinto. Pero no es lo habitual y no es lo normal. Y luego las bandas de fibrosis que queda Lauren es en un sentido opuesto al sentido que crean la retracción de la celulitis. Bueno, las estrellas cutáneas tienen varios nombres, varias excepciones con las cuales las pueden buscar, encontrar, tener en el mercado. Como definición, recuerden que nosotros hablamos de cicatrización. Cuando hablamos de cicatrización, dijimos que en cicatrización teníamos dos tipos, una hipertrófica y una atrófica. Dentro de la hipertrófica, la propiamente dicha y el queloides, ¿de acuerdo? Y las atróficas teníamos que eran expandidas o retraídas. La estría es una cicatrización atrófica expandida. Entonces son lesiones atróficas de la piel, en forma de bandas, distribución generalmente, no siempre es así, simétrica, y es una alteración en esa cicatrización de esas fibras elásticas por aumento de la velocidad del tiempo o de los factores locales. No deja de ser, entonces, esa cicatrización atrófica una cicatrización insuficiente. Esa cicatrización insuficiente pueden ser aquellas que le devuelvan la integridad anatómica pero no funcional, cicatrización estable, o que no vuelvan la integridad anatómica ni la funcional, una herida crónica. Lo que vamos a ver es que hablamos de cicatrización inestable. Como habíamos dicho, esa cicatrización atrófica podría ser deprimida o expandida. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La deprimida, poca formación de matriz conectiva, dermis retraída, es compacta, no es laxa, esclerósica y adherida a planos profundos, de ahí el nombre de deprimida. En cambio, la expandida tiene un déficit en el periodo de remodelación, poca formación de matriz conectiva, factores desconocidos para el huésped, estos son factores locales, algo pasó, baja síntesis de colágeno 1, que es el colágeno 3, la remodelación, como dijimos, deficiente, alterada, y la tensión de la piel circundante no es la ideal, está aumentada. La frecuencia que tenemos este tipo de cicatrización atrófica expandida, una de cada 4 mujeres, con lo cual fíjense que ya tenemos un cuarto de consultas probables en nuestro consultorio. Si a eso le sumamos que una de cada 3 embarazadas, ya tenemos que por lo menos la mitad de la población no va a consultar por estrías. En cambio, el hombre, la consulta es un poco más espaciada, no es tan frecuente, es uno de cada 7 hombres, y todavía los hombres no se embarazaron, con lo cual no aumentan la incidencia de esta patología. Pero fíjense cuán frecuente que pasa a ser esta patología en el consultorio, con lo cual si encontramos un tratamiento que pueda mejorarlo, bueno, tenemos un éxito asegurado y tenemos un paciente garantizado. La localización puede variar de acuerdo a zonas de estrés mecánico u zonas de hormonodependientes o de ambas zonas juntas, que tenga hormonodependientes y estrés mecánico como es una embarazada. ¿De acuerdo? El mecanismo es sencillo. Se forma cuando se desgarra esa retícula elástica, que es la que le va a dar esa elasticidad a la piel. Va a dar esa alteración en esas fibras de la espina, dadas fundamentalmente porque esta exigencia, este daño, este pedido de cicatrización, de velocidad, es excesivamente rápida. Entonces, si no logra formar esta cicatrización atrófica expandida, directamente el paciente terminaría con soluciones de continuidad en todo ese sector de piel, en donde tiene esa exigencia de hacerlo de forma rápida. Entonces, el cuerpo, la piel, tiene que tener una respuesta a una velocidad anormal, con lo cual no llega a cumplir el ciclo total de revitalización. Entonces, forma una cicatrización que es incompleta, pero a la velocidad que le requiere el cuerpo. Pierde mucha especificidad. Las localizaciones, sobre todo, están dadas en el eje, ¿no? En el eje del cuerpo. Entonces, la cicatrización normal, recuerden que se producía la lesión. A esa lesión le seguía la parte inflamatoria, que inmediatamente se le sumaba la proliferativa, que no terminaba una y empezaba la otra, sino que había un periodo de superposición, al igual que esa etapa de proliferación, se junta luego la etapa de remodelación con un periodo en común. Una vez que ya surgió esa remodelación, surgió la reparación de esa lesión de ese tejido. En las estrías, ¿qué es lo que pasa? En la primera fase, como siempre pasa, va el plasma primero con su granulocito, su macrófago, su fibrina, a trabajar. Es la etapa inflamatoria, la zona que la estría está de este color y de esta calidad. Es el primer periodo de la estría. Quiere decir que en esa etapa de cicatrización, en esa etapa de fabricación de la piel, la velocidad que la tiene que fijar, cuando la estría está rojiza, estamos en la primera fase. Estamos recién incidiendo en esta primera fase. Quiere decir que si yo acá le diese los componentes adecuados para que cicatrice bien esa paciente, debería evitar la estría. ¿De acuerdo? Si yo la pudiese agarrar en esa primera fase, en un periodo temprano de esa primera fase, y no en un periodo tardío de esa primera fase. Entonces, conceptualmente, si yo pudiese mejorar la calidad de la cicatrización en esa primera fase inflamatoria, mejoraría esa estría y no tendría la estría. Evitaría la formación de la estría de ese paciente agarrándolo en esa primera fase inflamatoria. Bien, no la agarró nadie, siguió esa cicatriz, sigue una segunda fase,
en donde empiezan a avanzar las células epiteliales y los fibroblastos, ¿no? Se forman rápidamente esos puentes que son necesarios para poder unir las dos orillas, porque si no me quedaría una zona, una solución de continuidad con una piel que no llegó a cicatrizar, me quedaría una lesión, un corte, ¿eh? Y ahí ya estamos en la fase proliferativa. En esa etapa proliferativa, las células epiteliales son las que más proliferan, y como necesito una gran aparición de productos que tienen que ir, genero mejores autopistas, con lo cual tengo una red de vasos capilares importante, sigue estando roja y vascularizada. ¿Eh? Trato de llevar todo lo más posible y drenar lo más rápido posible de la zona. Llegamos a la etapa de la reconstrucción. Ya hicimos la parte inflamatoria, ya hicimos la parte proliferativa, llegamos a la parte de la reconstrucción. Ahí es cuando esa piel está afectada. Ahí es cuando dijimos que la etapa de reconstrucción es donde iba a tratar de cicatrizar e iba a hacerlo de la mejor manera posible en sus capacidades. ¿Sí? Esa etapa de reconstrucción, al hacerlo a gran velocidad, se había dicho que lo que perdía era la capacidad de hacerlo lo más específico posible, con su mayor especificidad. Con lo cual, esos elementos que son los últimos en aparecer, que son los elementos diferenciados, no van a estar en nuestra piel atrófica expandida. Pero va a tener ausencia de glándulas sebáceas y va a tener ausencia de glándulas sudolíparas. Por eso es que establece que es una piel inestable, que es una piel incompleta, porque no llega a diferenciarse, ¿de acuerdo? Genera piel básica y rudimentaria, lo más rudimentaria que pueda. Y por última fase, ese tejido granuloso se transforma gradualmente en un tejido fibroso, denso, con pérdida de esos vasos sanguíneos que habíamos tenido en forma importante. Dijimos que había tenido una red vascular importante. Entonces esos vasos recientemente continuos esperan una opresión y con lo siguiente una obliteración. Entonces se pierde esa red capilar que tenía esa gran vascularización, ese tejido. Entonces, si nosotros pudiésemos definirlo, diríamos, en una primera etapa es un proceso inflamatorio, un proceso muy rico vascular. En la etapa final no hay vascularización, con lo cual es una cicatriz atrófica, no diferenciada y mal perfundida, mal vascularizada. Con lo cual, en base a esto, yo ya voy viendo qué distintos tratamientos puedo hacer para mejorar esta cicatrización, si yo pudiese hacer que el paciente cicatrizase de vuelta. ¿De acuerdo? Ese es el principal razonamiento que vamos a buscar. Pero en esta etapa crónica de la cicatriz, desaparición de las crestas, sin anexos sebaceosos, epidermis atrófica y plana, aumento de hematocitos, tiene esa elastogénesis tardía, imperfecta, y fibras de colágeno finas, agrupadas, quedándose en colágeno de tipo 1. Las estrías blancas cicatrizadas son las centros de la epidermis atrófica y flácida, aspecto liso y brillante, que lo vamos a ver, y coloración blanquecino. ¿Por qué? Porque esa gran red vascular que tuvo en un principio, ¿qué hizo? Se atrofió, se colapsó, es blanquecina totalmente y muy mal vascularizada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué influencia decimos que tenía? Podría tener un estrés mecánico o un estrés hormonal, o los dos juntos. Ese estrés va a estar dado, ese estrés hormonal va a estar dado por los estrógenos y por esos corticosteroides. Los estrógenos, ¿qué es lo que hacen a nivel tisular? Dan congestión, ¿no? Como todo el estrógeno, siempre da un aumento de la retención de contenido, da un edema, da una congestión local, con lo cual tiende a empeorar esa mala vascularización local, tiende a empeorar esa posibilidad de que lleguen las autopistas localmente, con edema, con compresión, con contracción, y va a dar entonces un debilitamiento de esas estructuras de sostén y todas esas fibras de elastina y de colágeno. Eso es lo que hace habitualmente los estrógenos. ¿Qué es lo que hacen los corticoides suprarrenales? Inhiben esa formación de fibroblastos. Recuerden que retrasa la cicatrización. Por eso no ponemos normalmente corticoides, o no damos corticoides en un paciente que esté buscando alguna respuesta cicatrizal. Entonces, inhibe la formación de la actividad de los fibroblastos, que son los responsables de dar ese colágeno y dar esa elastina. Entonces, la hiperproducción de esos corticosteroides es la responsable de la aparición de las estrías en ese periodo, en determinados periodos. También en esos cambios de volumen, de engordar y adelgazar. ¿De acuerdo? Entonces, en el embarazo, las estrías se producen por un efecto de los estrógenos, por dilatación, congestión vascular, mala circulación, mala oxigenación y da trastornos en esos fibroblastos. ¿De acuerdo? Los corticoides en el tercer trimestre de embarazo aumentan el catabolismo de las proteínas y disminuyen esa actividad fibroblástica. Entonces, estas serían las dos consecuencias por lo cual aparecen las estrías en las embarazadas y fundamentalmente viene el fenómeno todo el embarazo y en el tercer trimestre es donde aparecen la mayoría de esas estrías. La etiología de las estrías, desde ya la cabeza embarazos, la pubertad al desarrollo, el descenso o aumento rápido de peso, de masa corporal, trastornos endocrinos y fármacos que cada vez se ven más. Como dijimos, a nivel de los fármacos, esos esteroides exógenos, con distensión y retracción, y metabólicos como el Cushing. Hasta acá el por qué, hasta acá cómo se hacía, hasta acá por qué aparecía, para tratar de entender un poco mejor
¿Cómo vamos a elaborar el tratamiento? ¿Cómo vamos a elaborar un protocolo? En el hospital hace unos cuantos años hicimos todo un protocolo de tratamiento. Eh, Hicimos un trabajo que se presentó, nos fue muy bien, que es el tratamiento de las estrías. Primero, todos sabemos que la dividimos en dos grupos, estrías rojas y estrías blancas. Recuerden que la estría roja está dentro del periodo inflamatorio. Cuando hablamos de cicatrización, dijimos todo aquello que prolongue el periodo inflamatorio nos va a dar una alteración de la cicatrización, por más o por menos, pero la prolongación del periodo inflamatorio es quien va a provocar esa alteración de la cicatrización. Entonces, ya sabiendo la etiología de las estrías rojas, voy a ir pensando cómo puedo elaborar ese tratamiento. Las estrías blancas, en forma absolutamente arbitraria y bajo una nomenclatura nuestra por el trabajo, las dividimos en dos grandes grupos, directrices y difusas. ¿Qué significa? La directriz va a ser esa estría blanca, única o líder, que es la estría gruesa, tendrá pequeñas estrías alrededor, pero esa estría única o gruesa o líder o del eje, la vamos a llamar directriz. Y las estrías difusas son muchas finitas, múltiples, un millón de estrías finitas. Y esas las llamamos estrías blancas difusas. Esta clasificación es hecha por nosotros, no está en ningún libro, la hemos buscado de hacer de alguna manera como para poder diferenciar el tratamiento entre una y otra y el por qué, ¿no? No estamos todavía hablando del tratamiento, Kevin. Por favor, Kevin, limítese a lo que estamos haciendo. Después cuando hacemos tratamiento, hablamos de tratamiento. Entiendan esto que después lo entienden un poco. Entonces dijimos directrices y difusas. De acuerdo a esa estría, de acuerdo al origen de esa estría, es que vamos a elaborar entonces nuestro protocolo de tratamiento. Habíamos dicho que la estría roja, lo que se prolongaba era el efecto inflamatorio. ¿Qué se les ocurriría que podríamos desinflamar esa estría roja? ¿Con qué? A ver, Kevin, que pregunta tanto, escríbame, ¿con qué podríamos diferenciar? No, no, justamente estamos hablando de que el corticoide nos lleva a un trastorno también cicatrizal. No sería lo ideal. Ah, todavía no les di a ustedes un teórico, por eso es que no me están respondiendo ahora que me doy cuenta. Un doctor Laboría que nos alteró el orden de los teóricos, y yo ya no me acuerdo. Antiinflamatorio, correcto, bien. ¿Qué antiinflamatorio local conocemos? Uno que todavía no se los di, pero ya va a aparecer en algún momento. Ese antiinflamatorio local, si lo pudiésemos poner, sería ideal. Ideal. Entonces, el ácido salicílico que nos toca no sé cuándo, lo colocó el doctor Laborías en el tratamiento. Correcto, doctora. Muy bien, Sabrina. Muy bien, correcto. Ácido salicílico es un ácido que ya lo vamos a ver. Como todo acetil salicílico es antiinflamatorio local. Si, como vimos, le hacemos cura húmeda a ese paciente, la comprimimos levemente con esa cura húmeda, no es que la compresión es como la compresión cicatrizal, es una compresión que solamente con el apoyo de ese parche de hidrocloroide alcanza para comprimirlo, y le doy antihistamínicos, como dijo perfectamente Sabrina. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el protocolo. Si yo pudiese tomar esa estría roja en el inicio, con este protocolo tan sencillo y tan claro de tratamiento, probablemente nunca se me forme la estría blanca nacalada. ¿De qué va a depender de que realmente se forme o no la estría blanca nacalada? En el tiempo. No es lo mismo agarrar esta estría roja en los primeros 7 días o menos que agarrarla ya con 15 días de evolución. Ya llegamos tarde, por más que yo frene el periodo inflamatorio, ya la maldad se generó. Sí, el antihistamínico bioral. Y el ácido salicílico, sí, en peeling. Yo después le voy a dar ácido salicílico, lo vamos a reforzar cuando hablemos de ácido salicílico, pero sí, es en peeling. Usted vino hasta ahora los alfa-hidroxiácidos. Le falta ver ácido salicílico, le falta ver ácido retinóico y le falta ver ácido tricloroacético, que los hemos corrido un poco en el programa para más adelante, porque realmente necesitamos que el paciente no tenga tanto sol mediante de sí, es el ácido salicílico en peeling, y lo que utilizamos dependiendo es al 15% o al 30%. De eso despreocúpense, se los voy a dar todo cuando hablemos de ácido salicílico. ¿De acuerdo? Pero vayan incorporando ya. ¿Por qué es útil todo esto? Ustedes están tratando, sí puede utilizarse ácido retinoico, pero no en esta etapa, no en este momento. Esto es una etapa inflamatoria y no quiero ponerle un ácido que va a lastimar más la parte inflamatoria, me va a prolongar la parte inflamatoria, con lo cual voy a hacer un desastre. Utilizo el ácido salicílico no por las propiedades del ácido, sino por las propiedades antiinflamatorias, ¿de acuerdo? Entonces, pura y exclusivamente es el ácido salicílico y no el ácido retinoico. Sí, Sabrina. Bueno, empleo adolescente poder, sí, absolutamente sí se puede hacer, sin ningún tipo de. Ah, Sabina, bien, correcto. Sabina, Joaquín, Sabina, no, Sabina. Bien, si ustedes pueden, tiene una paciente que le están haciendo algo facial y la están tratando, le están haciendo relleno,
y la paciente les manifiesta, porque vio en la sala de espera que usted tenía un estético que trataba estrías, y está diciendo, mira lo que me apareció, Sabina, me apareció una estría, ayer, antes de ayer me la vi, y mirá qué fea estría. Usted sin cobrarle nada, en ese momento puede sacar el ácido salicílico de su gabinete, colocarle el ácido salicílico, arriba colocarle un partecito de hidrocoloide extra fino, y si no le pica no le dan nada más, si le pica le pueden dar antihistamínico. Cuando la ven probablemente a los 7 días, eso revirtió. Y pasan a ser las mejores de todas porque a ustedes les solucionaron esa estría y van a ser amadas por el resto de su vida. Vamos a la estría que ya se formó como atrófica, que ya es expandida, y ya está jugada, ya está hecha, ya es la cicatrización atrófica. Si yo pudiese elegir qué hacer con la cicatrización atrófica, puedo o resecarla quirúrgicamente, con lo cual va a quedar horriblemente después por una cicatriz, o podría intentar lastimar esa cicatriz atrófica, hacer que vuelva a cicatrizar luego de mi agresión y darle las mejores condiciones para que cicatrice. De esta manera, probablemente esa estría atrófica expandida pueda reconstituirse ad íntegro. No se puede, Sandy, no se puede colocar ácido salicílico en embarazada, no está contraindicado. No. Entonces, nuestro protocolo de tratamiento en esta cicatriz atrófica directriz, estamos hablando de las que son grandes, que son importantes, que son las que dirigen a Batuta en todo esto, lo que voy a establecer es ver si la puedo pulir y luego la puedo ayudar a que se reconstituya de la mejor manera posible. Entonces, en esas estrías directrices, como dijimos, son aquellas que son líderes, que son eje, que son parte de, establecemos un protocolo de tratamiento. Ese protocolo de tratamiento para esa estría nacarada, directriz. Voy a hacer abrasión a rocío sangrante. ¿Puedo hacer esta abrasión con una punta de diamante? La respuesta es que no, desde ya que no. ¿Por qué? Porque esa estría que tiene cierto tamaño siempre es menor que el tamaño de la fresa de la punta de diamante. Como toda cicatrización atrófica expandida está por debajo de la línea de la piel, con lo cual esa punta de diamante me va a lastimar la piel sana mucho antes de llegar a la estría nacarada. Entonces lo que voy a utilizar es torno con fresa diamantada, que es un peeling mecánico, pero que voy a tener control de ese torno y voy a poder actuar exquisitamente dentro de esa estría y no lastimando la piel circundante. El secreto de esto es que la lesión sea específicamente dentro de esa estría y no que me lastime la piel. ¿Qué se denomina como rocío sangrante? Cuando empieza a salir el suero. No tengo que llegar a la zona vascular. Con lo cual, cuando empieza a salir ese suero, cuando termina de salir, empieza a haber un leve puntillado, por eso vasitos perforantes pequeños que emergen y me dan ese aspecto de rocío sangrante, un fino puntillado rojizo en la estría. No paso la membrana basal, no supero la membrana basal, y luego sí hago el aporte de hacer una cura oclusiva con un hidrocoloide. Eso se denomina cura húmeda. Hasta acá es mi primera intervención, mi primer día de tratamiento. Eso es lo que hago en un principio. A ver, escribieron. En las estrías rojas la cura húmeda y compresión se da mediante el parche hidrocoloide fino. Sí, correcto. No puedo bajar el chat, se me perdió una de arriba. Después lo leo cuando corte porque no lo puedo bajar. No, sí, bueno, del MAPEN ya lo vamos a charlar. MEP, ¿qué será? No sé qué me quiere decir de MEP, pero bueno, Linda, Panesi, Monzón, no sé qué me significa MEP. No, vamos a donde vamos, después al final pregunta las cosas que no hablamos. ¿Cómo se pueden tratar las estrías rojas en embarazadas? Con un beso en la frente, dándole la tarjeta y que vengan a vernos cuando ya hayan terminado con su embarazo. Lo único que pueden darle es localmente ponerle cura húmeda, ponerle parche hidrocoloide en cada estría roja que le salga para que trate de frenar ese proceso. El tratamiento es local o ponerle vaselina sólida, pero no tiene mucho más tratamiento en la embarazada.
Entonces, este es el protocolo de mi primer día. Microdermabrasión con torno o fresa, e inmediatamente cura húmeda. ¿De acuerdo? Hasta ahí llegó nuestro primer día de protocolo. Después vamos a volver. Esto es torno o fresa, es un motor que tiene un regulador de velocidad, que vienen puntas que son intercambiables, que pueden ser de distintos materiales, de distintas formas, como de goma, de piedra, o como la punta de diamante, ¿de acuerdo? Punta de diamante. Que voy a elegir el tipo de fresa que más me guste, que más me convenga, para pulir dentro de esa estría y no lesionar la piel sana. Es lo mismo que la bomba de microcristales. No, Marianela, la bomba de microcristales no tiene nada que ver con todo esto. La bomba de microcristales es viene un cabezal que hace vacuum, que hace presión negativa, y en ese momento pasan por la bomba, el mandado por la bomba, microcristales que van puliendo en el lugar. Esa misma boquilla que tiene para tomar no les permite trabajar sobre la estría, sino que van a trabajar sobre la piel sana también, y van a lesionar. Y lo que yo no quiero es lesionar la piel sana, lesionar la piel sana, para yo llegar al rocío sangrante en la cicatrización atrófica, la piel sana la pasé de largo, con lo cual me queda una secuela en la piel sana. Por eso que debo ser muy meticuloso y elegir la fresa que más me guste para trabajar dentro de la estría de la forma más prolija posible, para luego sí ir a buscar una respuesta cicatrizal, ¿de acuerdo? Entonces ya utilizamos nuestro torno fresa, hicimos el pulido de nuestro paciente, lo vamos a buscar, hicimos la cura oclusiva, y fíjense, esto fue una sola pasada de torno fresa 7 días atrás. Esta estría era esto. Fíjense como el centro de la estría se repitalizó. Y esto va en vías D. ¿De acuerdo? Entonces yo dentro de mi protocolo de este estilo para un paciente voy a estar eligiendo un grupo de estrías para tratar, las voy a tratar en el tiempo que me dé aproximadamente el consultorio, va a ser 15 minutos, 20 minutos, no más, porque si no termina cobrando, tiene que cobrar mucha plata un tratamiento que es muy artesanal, pero que probablemente la paciente va a necesitar, si tiene varias estrías directrices, va a necesitar varias secciones y va a ser muy oneroso. Entonces, trato las que me dan entre 15 y 20 minutos aproximadamente de tratamiento, y la próxima semana veo cómo están estas estrías, cómo quedaron estas estrías, y pulo estrías nuevas. Entonces voy a tener distintos periodos cicatrizales, distintos periodos de tratamiento, distintos periodos que voy a hacer, que voy a tener que anotarlos, tenerlos en cuenta y llevarlos a cabo. Entonces, ¿se acuerdan cuando dijimos que nuestro primer día de tratamiento era este? Cuando ya viene en periodo cicatrizal, como vimos recién en la diapositiva, aún voy a incorporar otros tratamientos, si es que hacen falta en la reconstrucción, que van a ser mesoterapia o carboxiterapia o ácidos, como habíamos hablado, como nombró una de las colegas, puede ser el ácido retinólico. ¿Cuándo uso uno y cuándo uso otro? Si viene rosada, como habíamos visto, que llega en este periodo, no voy a poner un ácido a algo que todavía no terminó de cicatrizar. No voy a ser tan salame de quemar ese tejido. Si voy a ayudarlo con algo que le ayude a reconstituir en ese momento, puede ser mesoterapia, o puede ser carboxiterapia, que ya también va a haber charla de eso puntualmente. ¿Puedo utilizar plasma rico en plaquetas en este periodo? Sí, acá puedo utilizar plasma rico en plaquetas también. ¿Puedo haberle puesto plasma rico en plaquetas antes de haberlo pulido? Sí, pude haberle puesto plasma rico en plaquetas antes de haberlo pulido para cuando lo puliese tuviese la mejor respuesta local. Entonces, a este tratamiento, recuerden, entonces, lo primero es pulirlo, reconstruirlo, y después puedo empezar con, si viene en el estado de cicatrización que viene en este periodo esta paciente, no le voy a poner ácido, sino lo que voy a tratar es de ayudarla localmente, entonces utilizo o mesoterapia o utilizo CO2, ¿de acuerdo? ¿Ven? Si ustedes logran ver, fíjense hasta dónde iba, y fíjense ya cómo reepitelizó esa estría, ¿eh? Ven como ya en una sola pasada, en una sola pulida, ya mejoró la cicatrización. Recuerden que tienen que colocarle cura húmeda, sí o sí. Ustedes lo van a controlar al 7º día. Yo normalmente les dejo la cura húmeda a los 7 días. ¿De acuerdo? Y se lo saco yo del consultorio para no tener ninguna interferencia de parte del paciente que me pueda llegar a jorobar en la reepitelización de ese paciente. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros denominábamos directrices, son estrías que las puedo identificar, las puedo tratar, las puedo pulir y tener un excelente, excelente resultado. ¿Eh? Esta estría directriz yo la puedo tratar, la puedo pulir, al igual que cualquiera de todas estas, y voy a tener un excelente resultado y una reconstitución en un altísimo porcentaje ad integrum. No les va a quedar estrías directrices.
¿eh? Puedo tratar las estrías directrices y puedo tener un excelente resultado. Estas estrías, a pesar de ser muchas, yo puedo tratar, por eso yo le digo, ojo, traten lo que les da 15 o 20 minutos de tratamiento de consultorio. Entonces van a elegir, trato las que más llaman la atención para que la paciente vea la respuesta que tiene el tratamiento. Después veo, las próximas semanas agarro algunas del otro lado, y después vuelvo acá. Entonces, son tratamientos que van a ser largos, van a ser tratamientos que van a tomar un largo periodo de tratamiento, pero con un muy buen éxito de ese paciente. ¿Qué pasa con las difusas? Las estrías de tipo difusa. Ya no voy a tratar la estría, porque no puedo tratar estría por porque son justamente difusas, sino que voy a tratar ese sector. Y el sector con medidas no regionales, no con medidas específicas para esa estría, específicas para ese lugar, sino con medidas más generales. Acá sí, voy a tener que tratar toda la piel, porque tengo más piel enferma que más piel sana. No voy a poder pulir el rocío sangrante, no voy a poder ir hasta el fondo del problema, sino lo que voy a tratar es la zona donde se generan las estrías, y no toda estría una por una. Son difusas, son muchas estrías, son más estrías que piel sana. Entonces, hago tratamientos loco regionales. Ahí sí, puedo utilizar un peeling con punta de diamantes, pero no a rocío sangrante, un peeling superficial. Puedo utilizar peeling químico, no el ácido salicílico, porque no está en antiinflamatorio, pero sí puedo utilizar, como dijo una colega, ya lo vamos a ver, el ácido retinoico, el tricloracético. Puedo hacer mesoterapia con reconstructivos, puedo hacer carboxiterapia, puedo hacer mesoroller o microneedling. Y siempre que puedo, el sector lo trato con cura húmeda, ¿de acuerdo? Para darle la mejor posibilidad de cicatrizar en ese periodo, en ese momento, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo utilizar como peeling mecánico? En las difusas. Microcristales, como dijo la colega, punta de diamante como exterior, torno fresa, que es muy práctico también, ¿de acuerdo? Peeling químico, como habíamos mencionado, glicólico, mandélico, retinoico, tricloracético. Glicólico y mandélico, ustedes ya lo vieron, alfa hidroxiácido, con lo cual van a tener una mejor respuesta cicatrizal y preparan para este circuito que ya lo vamos a ver más adelante. Mesoterapia, la inyección debe ser intralesional dentro de la lesión, con distintos productos que sean eutróficos, ¿de acuerdo? Y vayan a mejorar la cicatrización de esa piel. Puedo hacer tratamiento con carboxiterapia, desde ya que sí. ¿eh? Ya lo vamos a ver en la parte de carboxiterapia, ya vamos a ver en la etapa que hablemos de CO2, justamente lo que produce la apertura de los capilares virtuales, pero bueno, vamos a dejarlo para el capítulo de CO2, que hay una clase entera de CO2, hay un práctico entero de CO2, pero tenganlo presente para cuando viene el práctico de CO2, que la indicación también son las estrías, con un flujo, una puntura adecuada para el lugar. Como habíamos hablado, hemorroller, mesoroller o microneedling pueden hacerse. Siempre recuerden que si yo voy a producir este tipo de estímulos, lo ideal es por ahí previamente tener un plasma rico en plaquetas hecho. Bien, ¿qué resultados, qué resultados van a tener y qué diferencia uno del otro? Estrías rojas, si yo las agarro en periodo inflamatorio reciente, la reconstitución va a ser ad interim, o sea, no le va a quedar estría. Si estoy en la cara de directrices y las puedo tratar una por una, la restitución es ad interim, desaparece esa estría. En las difusas, ya no, ya voy a tener una mejoría de la zona, voy a tener una atenuación de las estrías, pero no lo van a hacer con cicatrización ad interim. Entonces, estrías rojas de inicio y estrías blancas nacaradas de directrices, reconstitución ad interim. Estrías nacaradas difusas, va a tener una mejoría de loco regional, una atenuación de esas estrías, pero ninguna otra respuesta más que esa. Si yo estoy haciendo otro tipo de tratamiento con el paciente, no le estoy tratando las estrías, bueno, puedo darle mientras tanto, mientras le hago relleno de labio, le pongo hilo, le hago energía plasma los párpados, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo darle mientras tanto tratamientos tópicos con centella, con vitamina C, con rosa mosqueta que está tan de moda, con serenio, con ácido. Estos son tratamientos tópicos si es que no voy a empezar mi tratamiento. Si yo no voy a empezar mi tratamiento, puedo darle mientras tanto, hasta que comencemos el tratamiento, cualquiera de estos protocolos. Bueno, he cumplido, son las 9 y 1 minuto y 2 minutos, estamos a tiempo absolutamente. ¿Qué es lo que no había leído? Pociones en alérgicos al salicílico, solo pociones en alérgicos. No, cura húmeda nada más. No le pongo ácido salicílico, ácido retinoico
a una estrella roja. No, 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 están periodo inflamatorio. No le puedo poner un ácido retinoico a una zona que está intentando cicatrizar de la mejor forma posible, y encima le voy a poner un ácido para reventarlo. Utilizo el salicílico como antiinflamatorio. Si no puedo recibir ácido salicílico, pura húmeda y good show. ¿Qué son los microcristales? Los microcristales es, en microdermoablación mecánica hay tres cosas clásicas. La punta de diamante, que es lo más utilizado hoy en día. En un momento de nuestras vidas, allá por el año 2000, estaba de recontramoda los microcristales. Los microcristales es una bomba grande que uno le carga micropartículas, que son microcristales de aluminio, que tiene una bomba que lo manda por una manguera a una boca. Esa boca tiene una bomba aspirativa que la apoya en la piel, aspira la piel se mete dentro de ese cabezal, de esa boquilla, y por esa boquilla circulan microcristales a alta velocidad que producen la pulida. Es como si te pasasen una enarenadora a alta velocidad, pero eso en vez de ser arena, son microcristales de aluminio. Desapareció, existen todavía algunos, pero prácticamente se dejó de usar porque fue reemplazado por la punta de diamante, que es mucho más económica, porque reponer esos microcristales en su momento nos salía una fortuna, con lo cual en cuanto salió la punta de diamante, todos los que teníamos equipo de microcristales para microdermoablación pasó al olvido. Hay uno, creo que en el hospital, en el museo, en este momento del Hospital Roca, cuando utilizábamos microcristales. Es algo que está en desuso prácticamente. Bueno.